La determinación del contenido de componentes volátiles es uno de los más importantes pasos en el camino del control de la calidad y la seguridad de los productos alcohólicos. Este video fue creado con el fin de facilitar la comprensión del principio del método, utilización del etanol como estándar interno, que se puede utilizar con éxito para lograr el objetivo. Ahora, lo que pueden ver en la pantalla son los documentos regulatorios básicos. Como ven, todos ellos consisten en el método de cromatografía de gases. Mira por favor a la imagen esquemática que ilustra gráficamente ambos métodos de determinación de componentes volátiles, tradicional y nuevo. La última parte de la imagen, que consiste en el método de cromatografía de gases de la muestra, es idéntico en ambos casos, pero durante la utilización del método de utilización de etanol como estándar interno, no hay necesidad en una adición forzada de estándar interno a la muestra analizada, porque a priori se contiene en la producción alcohólica. Todo lo demás, el método tradicional incluye la determinación de la concentración volumétrica por etanol de la muestra a través de la medición de la densidad y el establecimiento de la concentración por tablas alcoholométricas. Esto se hace para obtener los valores de las concentraciones en unidades miligramo por litro del alcohol absoluto. Sin embargo, esta determinación de la concentración volumétrica por etanol de la muestra instala automáticamente su volumen mínimo de 200 mililitros, lo que hace imposible el análisis de muestras de volumen pequeño. En relación con el método nuevo, la concentración de etanol en miligramos por litro del alcohol anhidro es el valor constante y es numéricamente igual a la densidad, lo que excluye la necesidad de utilizar tablas alcoholométricas. Sin embargo, la medición de la densidad de la muestra crea el problema de la determinación incorrecta de la concentración volumétrica por etanol. Esto se debe a que en muchos tipos de bebidas alcohólicas, especialmente como whisky o brandy, el contenido de componentes volátiles es bastante grande para causar la desviación tangible de la concentración real y de la concentración visible. La concentración real es la concentración volumétrica por etanol en la bebida, y la concentración visible es que fue instalado por tablas alcoholométricas binarias de agua y etanol. Es evidente que el areómetro no entiende la diferencia entre el etanol y, por ejemplo, alcohol isoamílico, que en última instancia termina con valores incorrectos de la concentración. Hablando de los aspectos teóricos básicos, se debe destacar que el método nuevo consiste en la definición de opción idéntico RRF, factor de respuesta relativa, como el tradicional, pero debido a las características de un método nuevo que he mencionado anteriormente, su uso se ve más fácil. Las cromatogramas estándar que se indiquen a continuación muestran el rango de las concentraciones de los componentes volátiles en la producción de alcohol. Así, la concentración del alcohol amílico normal tradicional de estándar interno es la misma en ambos casos. ¿Y qué pasa con exactitud? El objetivo del análisis es conocer la concentración del componente I analizado en la muestra, y la magnitud de la desviación depende de la existencia de tales etapas y acciones como la designación de los valores de RRC, la determinación de la intensidad de la señal de componente de estándar interno en la cromatograma. Sin embargo, en el caso de un método tradicional, la contribución adicional al error crean las operaciones de aplicación de estándar interno desde el exterior, la determinación de la densidad y de la concentración. Por lo tanto, es fácil de hacer la conclusión que en igualdad de condiciones de relación del análisis, el método etanol como estándar interno tiene el menor valor de la determinación. Pasamos a la parte experimental. Nosotros hemos preparado un número de soluciones en plena conformidad con el reglamento de Comisión Europea. Los preparativos fueron realizados con la ayuda del método gravimétrico, y en la salida sabíamos la concentración de cada componente en unidades de medida miligramo por litro de alcohol anhidro. El siguiente paso era la determinación de RRC de los resultados de la medición de la solución C, en plena conformidad con la Comisión Europea 2870.
pero junto con la determinación de RRF relativamente al alcohol amílico normal, del mismo modo obtuvieron los parámetros de RRF relativamente del etanol para comparar los resultados que vienen. En las diapositivas siguientes la información principal son estas columnas de errores. Ahora, durante la determinación de las soluciones elaboradas anteriormente de método gravimétrico, calculábamos la concentración de cada componente de los factores de RRF recibidos y nos comparábamos los resultados con los parámetros gravimétricos. Estas acciones fueron repetidas para las soluciones 0, 5, 1, 2, A, 1, 0 mínimo. Hoy en día, para controlar los datos recibidos, utilizan las muestras certificadas referenciadas SRM LGC 5100 con géneros de whisky. En la imagen que está a la derecha, se pueden ver 16 laboratorios que participaron en ensayos entre laboratorios de este material referenciado. Nuestro laboratorio realizó el test de la muestra de los congéneros del whisky. Los ejemplos de los cromatogramas recibidos figuran en la escala lineal y logarítmica. En la tabla siguiente están indicados los datos de pasaporte de control de la muestra, así como los resultados de las concentraciones obtenidas con el método de etanol como estándar interno. Es evidente que el método debe tomarse en serio. Aquí pueden ver una foto de la calculadora online AlcoDrinks que está creado para calcular las concentraciones de los componentes volátiles basado en el método etanol como estándar interno. Su página de inicio se colocó abajo. Vamos a hacer el resumen y hablaremos otra vez sobre las ventajas del método nuevo. En primer lugar, permite determinar directamente la concentración de los componentes volátiles en miligramos por litro de alcohol anhidro en completo acuerdo con las regulaciones internacionales. En segundo lugar, la falta de necesidad de añadir estándar interno desde el exterior reduce el tiempo, los recursos materiales y humanos. La concentración de estándar interno se conoce con una incertidumbre cero, ya que es el equivalente a la densidad del etanol. Otra importante ventaja es que la determinación de las concentraciones de los componentes correcta está disponible con la utilización de tales bebidas como brandy, cognac y whisky, porque no es necesario determinar la densidad y el volumen de la muestra adecuado para el análisis puede ser de unos cuantos mililitros. Por lo tanto, el método nuevo etanol como estándar interno es un enfoque innovador para resolver el problema de determinación de los componentes volátiles en la producción de alcohol. El método es simple y fácil en realización, y los resultados obtenidos precisos indican la necesidad de la adopción de este método como referenciado.